Si quieres ser de los primeros en escuchar los nuevos programas, suscríbete al canal y no olvides de activar la campanita. Economía, hoy vamos a hablar de las mismas técnicas, pero de otros temas. Buen punto. Y eso me lleva a una discusión que acá siempre me han querido, me apabullan entre todos cada vez que yo planteo cómo no va a haber lógica en el fútbol, Hugo. ¿Hay o no lógica en el fútbol? La hay para el mediano largo plazo. Claro, para un partido es impredecible. El mañana Real Madrid-Liverpool tú no puedes decir, pero para otras cosas se aplica. Claro que hay lógica en el fútbol. Cuéntame cómo es eso. Claro que sí, hay regularidades y para eso hay que mirar la data y hay que entender cómo se comporta la data. Ahora, las regularidades explican parte de los resultados. Siempre queda el espacio para las genialidades, para las épicas, y es que aquí están las dos cosas conviviendo. Es lo maravilloso de la vida, es lo maravilloso del fútbol. Entonces, conocer estas regularidades importa. El que las conozca habrá ganado un kilómetro extra, una milla extra, un pasito extra en este campo de batalla que es el fútbol. Y podrá disfrutar más justamente esas sorpresas porque claro, hay muchos mitos que también se van rompiendo. El capítulo de la paternidad me encanta. Cuéntanos un poquito de ese tema. Bueno, todos creemos que hay países padres de otros, ¿no? Sí. Argentina, los argentinos son famosísimos en creerse padres de Brasil, porque le ganaron una vez, o de algunos otros países. La verdad es que, mirando la data objetivamente, quien efectivamente es padre de varios de nuestros países en el fútbol, es Brasil. Brasil es imbatible, especialmente en casa. Hace muchísimo tiempo muchos de nuestros países en América Latina no consiguen batirlo. Y así, analizamos diversas paternidades en el fútbol mundial. Frases como, por ejemplo, Perú siempre le hace buenos partidos a la Argentina. ¿Qué te dicen las cifras, por ejemplo? La realidad es que no. Estás escuchando, Freddy, ¿no? Es que, a ver, no voy a criticarlo, pero sería ideal que, o sea, toda la prensa deportiva, todos, ¿no? Leamos ese tema, porque claro, a veces uno te dice, oye, Pizarro tiene que ser convocado. ¿Por qué? Hombre, caramba, le aporta, es un jugador de categoría. Ahí está. O sea, cero evidencia detrás de la afirmación. Cero, o sea, oye, no, tiene que ser convocado porque en los últimos 2 años ha tenido un promedio de juego de 70 minutos por partido, ha metido, pero no puede decir, tiene categoría, o sea, nos quedamos en esa, ¿no? Nos quedamos en el folclore, sí. que es lindo, es simpático para la discusión, en la parrilla con los amigos de repente, pero no es efectivo para ganar. Si tú quieres ser efectivo para ganar, necesitas conocer los números, conocer la evidencia, conocer las regularidades, saber dónde están las probabilidades. Correcto. Cuéntame un poquito entonces, por ejemplo, con Argentina, ¿qué es lo que nos dice? Efectivamente, no es que hayamos hecho buenos partidos. La paternidad de Argentina sobre el Perú es clara. Es clara en la historia. Nosotros miramos partidos a lo largo de los últimos 25 años en eliminatorias y torneos, y Argentina nos ha dado casi siempre. Hemos sacado resultados importantes en momentos clave, eso sí. Por ejemplo, el empate que acabamos de sacar en la Bombonera. Y lo que pasa es que los seres humanos, y los peruanos en particular, recordamos la épica. La épica se nos queda pegada en la retina, claro, en la memoria y en el corazón. Claro. Y entonces extrapolamos ese pequeño dato épico al general. Y la verdad es que el general no es cierto. Cuando uno mira el dato general, la regularidad, las estadísticas no nos apuntan tan bien. Como esa frase, todo tiempo pasado fue mejor, cuando dice, claro, cuando ves el pasado y dices eso, es porque te acuerdas de lo bonito, pues. Y si te acuerdas de lo bonito, ¿cómo no vas a creer que todo tiempo pasado fue mejor? Esto es algo que los psicólogos han estudiado con mucho detalle. Y los seres humanos, en general, recordamos 2 tipos de momentos: los picos y los finales. Y nos olvidamos de todo el resto. Claro. O no está fresco en la memoria. Claro. Esto es lo que explica qué es lo que está sucediendo aquí. Una breve pausa, 8 de la mañana con 2 minutos, y seguimos conversando con Hugo Ñopo, autor Juan Jaime Cordero de La Fórmula del Gol, Secretos Numéricos del Deporte Rey. Está buenísimo. Estamos conversando con Hugo Ñopo, autor de La Fórmula del Gol. No hay que dejarlo de lado a Jaime Cordero, claro está. Campeón, y Jaime Cordero. Campeón Jaime. Hugo, a ver, ¿cuánto influye? Porque ves varias cosas. Vamos a entrar ahorita el tema de la localidad, que es muy interesante, pero ¿cuánto influye el fútbol en la economía? Bastante influye en la economía y en la política. Hemos hecho un análisis aquí que nos dice, países que clasificaron al Mundial pasado, del 2014, crecieron hasta medio punto más que países que no clasificaron. Hay una divergencia, hay una brecha. Correcto. Y es que, ¿qué pasa con los países que clasifican? ¿Y qué es lo que está pasando con un país como el nuestro? Viene el consumo de textiles. Sí, los polos, cualquier cantidad. Cuando estábamos en el repechaje, la tela color blanco se agotó en Gamarra, no había más. Textiles, alimentos y bebidas, la parrillita, la cervecita, los piscos. Textiles, alimentos y bebidas,
electrónicos. Televisores. Todo el mundo comprando sus teles, hasta los congresistas. Teles, tablets, todo esto. Ahí está. Todo eso y recordatorios y figuritas Panini, Claro. comienza a sumar, Claro. llega a ser medio punto del PBI por hasta 2 trimestres, no es poco, es 2 Correcto. trimestres. Pero Ahora, es mucho mayor en países como el Perú, que después de 36 años, porque claro, Claro. hay otros que los argentinos ya tienen hace no sé cuántos mundiales sus camisetas en su casa. Exactamente. Pero entonces aquí va a ser un boom que esperemos empiece a bajar dentro de 4 años, porque quiere decir que vamos a estar nuevamente en un mundial. Ojalá, pero este shock tiene 2 caras, ¿ya? La primera cara es este boom de consumo, Ok. pero es que también los peruanos nos distraemos, nos vamos a dedicar a mirar fútbol mañana, tarde y noche durante un mes. Entonces, ¿qué pasa con la productividad Baja. laboral? Va Claro. a caer. Y entonces después caemos. La buena noticia es que no vamos a caer más abajo de nuestro punto de partida. Volvemos Ok. al punto de partida. Ok. Vamos a tener un hipo, una montañita. Ok. En política, ¿cómo es? Política. La aprobación presidencial está íntimamente relacionada con el desempeño de las elecciones. Hicimos este análisis para 18 países de América Latina los últimos 10 años. Si una selección, digamos, si la selección peruana pierde una fecha FIFA doble, pierde las 2 fechas, esto puede costarle a la aprobación presidencial 2 y hasta 3 puntos de aprobación, que ya cae dentro del rango de lo estadísticamente significativo. Claro. Importa bastante. Ahora, es interesante notar que en un país peloteramente medio, digamos, como Perú, esto importa muchísimo. Hay países donde esto no importa nada, como los centroamericanos. Pensemos en República Dominicana, Guatemala, países donde la clasificación no es una posibilidad, entonces ahí importa 0. Y en los otros países donde la clasificación es casi un hecho, Brasil, Argentina, también importa 0. En los 2 extremos importa 0, Ok. pero está en el medio, donde sí importa. Donde sí importa. Importa más. Somos el país donde importa más. Se usa para bien y para mal, porque también hemos tenido en la historia, lo comentábamos justamente en la pausa, ¿no? El caso de Mussolini presente en el Mundial, el caso de la Junta Militar en Argentina, o sea, también hay políticos que le quieren sacar provecho, no siempre le sale bien jugado el partido. Siempre, siempre. Por eso vas a ver que en la historia del país, todas las veces el presidente se ha sacado la foto con la estrella del momento. Sí. Siempre. Ayer veía justamente a Juan Manuel Santos dándole, ¿no?, la bandera a la selección colombiana, y me imagino que con Martín Vizcarra va a haber algo similar. Algo similar. Todo el mundo quiere aprovechar esa popularidad. Hugo, el tema de la localía, pero antes el tema de las cábalas. Uy, importa. Nosotros creemos que no importa, ¿no? Pero sí es importante, porque esto es algo que los psicólogos han trabajado Pero queda claro bastante. que no importa sobre el resultado, sino sobre el ánimo. Sobre el ánimo, sobre la capacidad de concentrarse, sobre ese pensar tan importante que tiene Gareca dentro del equipo, juega un rol. Y esto es algo que los psicólogos han estudiado con detalle. El enfocarse, la figura que aquí se utiliza es la de entrar en un túnel. El entrar en un túnel de concentración importa. Y todos los rituales que uno puede hacer para entrar en tal túnel sirven para después mejorar la efectividad. Esto ha sido demostrado por los psicólogos. Cuando hablamos de la lógica en el fútbol, yo comentaba justamente ayer con Alan, con José, decía que según tu libro tú decías, hay por supuesto lógica, no respecto de la predictibilidad de un partido, pero por ejemplo, resulta completamente lógico que hoy Islandia esté presente en un mundial, y enumeras las causas por las cuales. Y también obviamente queda claro que la presencia de Perú en el mundial no tiene ningún sustento lógico, es más bien una prueba de lo ilógico, que claro, son finalmente, no se complementan, son 2 caras de una moneda, pero cuéntanos, por ejemplo, por qué lo de Islandia es lógico y lo de Perú no. Ya, lo de Islandia era un asunto que se veía venir. Si no clasificaban hoy, clasificaban a la siguiente. Correcto. O a la siguiente, porque todos sus macrofundamentos estaban ahí. Inversión en educación, inversión en deportes, inversión en ligas menores, en juveniles, calidad del torneo local. Uno mira varios indicadores y dice, esto es primer nivel. En cualquier momento debe venir la clasificación. Pero qué importante eso que tú decías, porque también das el ejemplo, por ejemplo, de Grecia, o sea, la crítica que yo hacía respecto de los Panamericanos. No siempre ese gran evento va a ser el despertar de un país como potencia deportiva, y sin embargo es mucho más rentable invertir esa plata en los menores. Una gaviota no hace un verano. Tú tienes que hacer inversiones como esa, grandes inversiones que movilicen gente, pero tienen que sumarse con otras inversiones más de base. Correcto, pero a veces sin esas de base y te vas directamente a la de gran infraestructura, más bien esa infraestructura va a quedar de lado porque no tienes a los jóvenes que la puedan utilizar.
Grecia, casos de corrupción, lo de las Olimpiadas de Brasil, me parece que va en ese camino, necesitamos quizá un poquito más de tiempo para definirlo, pero por ahí va un poquito el tema. Sí. Y el punto... la cifra, perdón, Hugo, fundamental de la cantidad de juveniles, o sea, de chicos jugando, que además eso tiene una incidencia directa en los resultados luego de la selección absoluta y obviamente de los clubes. Sí, y la cadena causal es clara, son ellos los que se van a convertir en futbolistas en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, ahí todavía tenemos una señal de alerta porque nuestras ligas juveniles, nuestra cantidad de futbolistas profesionales juveniles es muy escasa. Hugo, el tiempo nos gana, pero cuéntanos hasta ahora una de las mejores partes del libro, voy más o menos a la mitad, pero el tema de la localía. Juega, se inclina la cancha en el tema de la localía, ¿sí o no? ¿Por qué? Se inclina. Y todos tendemos a pensar que se inclina porque el rival se siente apocado, se siente menos, pero la verdad es que no, estos son profesionales que saben jugar en cualquier cancha. Entonces no es tanto de que yo me chupo, sino son otros factores. Hay algo de eso, y después te voy a contar un detallito de eso, un detallito químico de eso, pero el canal más importante es el árbitro. El jugador número 12 influye más que nada en el árbitro, y tenemos varios casos que mostrar. Cuando el equipo local está un gol por debajo y estamos cerca del final, el árbitro inconscientemente da mucho más tiempo de alargue, 4, 5 y hasta 6 aquí está la cifra. Sí, y si el equipo local venía ganando y estamos cerca del minuto 90, pita y se acabó. Entonces, hay una reacción inconsciente de los árbitros para ayudar al equipo local. Estos efectos se exacerban según el tamaño del estadio. Cuando hay más hinchada en el estadio, los efectos son más marcados. Otro dato, cuando en el estadio no hay pista atlética que medie entre la hinchada y el campo, los efectos se exacerban también. Por eso es que a Argentina le gusta jugar tanto. Y cuando dice los efectos, se sabe que decir que tiene un correlato en los resultados. Partidos que se ganan en la localía, de las tarjetas amarillas que se le sacan al equipo rival o al equipo local, justamente son menores al local. O sea, todo ese tipo de cosas sí, el árbitro es localista, o sea que tiene un peso y efectivamente eso se empieza a mostrar en los datos. Está objetivamente comprobado esa localización. Correcto. Ese hecho de que los árbitros sean localistas. Pero hay un efecto también sobre los jugadores, y te lo cuento con reacciones químicas. Se ha medido la segregación Uy, me olvidé la palabra. ¿Cuál es? Serotonina. Algunas de estas endorfinas. ¿Ya? Algunas endorfinas se ha medido la segregación que hacen los jugadores locales versus los jugadores visitantes. ¿Ya? Y lo que segregan los jugadores locales es muchísimo más que los jugadores visitantes. O sea, tiene también ese tema. Esto viene desde las cavernas. Somos seres humanos, al final de cuentas. Defendemos la casa con todo lo que podamos. Cuéntame un poquito también de ese estudio que se hizo con árbitros viendo un partido de fútbol, que algunos los hacían ver el partido con el sonido de la hinchada del estadio y a otros no, y cuál fue el resultado. Sí, es que esta literatura de analítica deportiva viene creciendo muchísimo en el mundo. Esto se hizo en Inglaterra. Mira, se puso a unos árbitros a mirar partidos y a preguntarles, ¿tú qué hubieras marcado aquí? Tarjeta amarilla, tarjeta roja, offside, gol, penal, tiro de esquina. ¿Qué hubieras marcado en cada una de estas circunstancias? Correcto. Y se les mostraba estas circunstancias a distintos árbitros, pero se partió a la muestra de árbitros en dos. A la mitad de árbitros se les mostró los resultados sin audio. Claro. Y a otra mitad se les mostró resultados con audio, con los gritos de la hinchada. Claro. Los árbitros que recibían los gritos de la hinchada se parcializaban más hacia el local. Pero eso es lógico. Claro, y uno pensando, dice, jugador se mete al área, se cae por ahí, ¡ah! Entonces inmediatamente dice, ¿habrá sido penal? En cambio, el que no escucha eso, ya vio que no era penal, ni siquiera lo piensa, ¿no? Ese tipo de cosas que a uno lo hacen pensar. Y esto nos lleva a pensar que esto es absolutamente inconsciente. Porque también hay quienes piensan en la corrupción dentro del fútbol, que también que los árbitros se corrompen. Claro, pero aquí tú dices, finalmente es una prueba de laboratorio. Es una prueba de laboratorio y en todos no podríamos meter esa variable que ha habido algo de corrupción o qué sé yo. Exactamente. Eso nos lleva a la otra pregunta, Uy, con esta ya termino. El tema del VAR. Porque acá, por ejemplo, yo con Alan 10 debato siempre dice, no, pero esas injusticias son parte del fútbol. O sea, ese folclore yo no lo entiendo. Sí, pero es que aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Un error en el fútbol puede ser fatal. Correcto. Implica un resultado. Comparémoslo con el básquetbol, de repente, donde no hay VAR, ¿no? Sí. Y entonces, los errores se disipan. En un partido hay 100 versus 120 canastas, 150, 90, 80. Un error
cuesta menos, sea de los jugadores o sea de los árbitros. Sí. Aquí no, cuando un partido terminó 1-0 o 2-1, Sí. el error es determinante. No, y lo cuentas en el libro, yo siempre me acuerdo, si yo fuese de Irlanda del Norte y después de la mano de Thierry Henry que me dejó fuera del Mundial, yo me dedico a jugar Ajax. O sea, o sea, me divorcio del fútbol para siempre, porque este es un deporte de injusticia, esto es una mafia. Claro, y nuevamente viene el relato de la épica. Los irlandeses seguramente tienen eso en la retina, en la mente, en el corazón, no olvidan eso. Hugo Ñopo, ¿qué dice la lógica de respecto? ¿Quién es tu favorito para ser campeón mundial? Ay. Yo quiero apostar porque Perú va a pasar la primera ronda. Yo también. Eso lo creo firmemente, voy a hinchar por eso. ¿Y tu candidatura para el mundial, para campeón? Queda difícil. Queda difícil porque en los mundiales surgen identidades, surgen nuevas identidades. Hay equipos coperos, hay camisetas que pesan. Te doy 15 días más para que en un programa antes que empiece el mundial me vengas a decir tu favorito. Un placer, Hugo, como siempre. Un gusto, Cristian. La fórmula del gol, secretos numéricos del deporte rey, ¿dónde hubo? En todas partes, me imagino. En todas las librerías. En todas las librerías. Excelente. 8 viernes 25 de mayo vamos a arrancar el debate justamente sobre esta ley para el uso medicinal de cannabis, pero creo yo, en mi opinión, nos hemos quedado corto y estaríamos desaprovechando otra oportunidad. Pero antes de eso, tenemos en la línea telefónica al congresista Miguel Torres, Miki Torres, quien justamente yo hice un comentario, ¿no?, respecto de la posibilidad de un conflicto de intereses que podría haber porque existirían, me corregirá el congresista,